Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles y venimos a hablar de doña Sila María Calderón. Ella fue gobernadora de Puerto Rico entre el año 2001 y 2005. Sustituye a don Pedro Rosselló como gobernador de Puerto Rico. Vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas de su administración y trataremos de no simplemente irnos al dato y no opinar en cuanto a su gestión. Simplemente pues nos vamos en un análisis bastante académico, lo más académico que podamos. Le damos las gracias porque el último video sobre Pedro Rosselló ha sido apoyado. Tengo unas visualizaciones que exceden otros videos con el mismo tono y la misma modalidad, que es un tema un poquito más académico, es un tema más de análisis, más profundo, donde pues no hablamos de la política de día a día, moderna, actual, contemporánea, sino que hablamos de temas del pasado. Y no siempre esos temas pues son populares dentro de mi canal. Vamos a ver este video para que usted se pueda ubicar en tiempo y espacio y luego vamos a enumerar y hablar de los datos más importantes del gobierno de Sila María Calderón. Gobernación y más tarde en la administración pública, Sila Calderón ha tenido que enfrentar diferentes obstáculos y dificultades, tanto en lo político como en lo personal. Efraín Arroyo nos amplía al respecto. Aquel almuerzo en la Casita Blanca con su adversario político formalizó su imagen diplomática, amante del diálogo. Pero en aquella campaña Sila Calderón debió enfrentar dos grandes asuntos: su participación en el financiamiento de una fábrica de aviones fracasada. Se trata del caso de Bromont Corporation. Y las denuncias de racismo y maltrato de parte de una mujer que alegaba haber sido su criada. Porque ella me trataba bien mal. Cuando te dices que te trataba bien mal, ¿a qué te refieres? Pues, me humillaba, ella es antidominicana, ella no quiere saber de los dominicanos. Esto último, lejos de perjudicarla, causó indignación y se volcó contra sus acusadores. Con la elección de Calderón parecía comenzar una bonanza en la tirantez de las relaciones políticas. Extenderle igualmente la mano a Rubén Berríos. Cuando me mencionó, lo vi yo por televisión, los populares militantes que estaban allí fueron tan generosos que aplaudieron, porque aquí hay una dimensión ética en esta campaña. El primer abucheo lo recibió Sila como exalcaldesa de San Juan, cuando Jorge Santini tomó posesión. Minutos después, logró arrancarle aplausos a los estadistas presentes. Para alcanzar la paz de nuestra querida Isla Nena. Vieques, que había sido una pieza clave en la campaña política, ocupó la atención durante los primeros meses de la administración Calderón. Una campaña de críticas encabezada por el disidente Jorge de Castro Font logró disminuir esa prioridad. Entonces se quejaron de traición. Se le hizo un entrampamiento. Nosotros condenamos esto. En el área de corrupción, principal soporte de su campaña, dos casos en la legislatura tocaron de cerca a la gobernadora. Maribel Rodríguez fue la primera en hacer quedar mal a Sila Calderón. Álida Arizmendi tal vez fue la que más salpicó a la gobernadora en el manejo del presupuesto electoral. En el área personal, la gobernadora estableció una modalidad cuando sus hijas ocuparon la tradicional posición de primera dama. Un comunicado escrito de la Fortaleza confirmó el divorcio de la primera ejecutiva, de quien aparecía en todas las fotos familiares y caminatas. Más tarde se enfrentó públicamente a comentarios sobre un romance con Ramón Cantero Frau, miembro de su gabinete. Efraín Arroyo, Noticentro 4. Bueno, ¿qué se destaca en el reporte? Vieques, Bromont, la Bucama, que me imagino que muchos de ustedes se recuerdan de ella, los casos de corrupción de estas dos personas y el sonado romance, ¿verdad? El divorcio de Cantero Frau, de Kranz, y su romance con Cantero Frau, y después el matrimonio con este señor.
y después hubo un divorcio inclusive. Así que no es la primera vez que pasa eso en Fortaleza. Roberto Sánchez Vilella también tuvo sus percances, sus cuestiones amorosas, ¿verdad? Precisamente la popular también. Vamos a concentrarnos ahora en su trabajo como gobernadora de Puerto Rico. Como dije, fue gobernadora entre el 2001 y 2005. Vamos a irnos una línea del tiempo de los eventos más importantes de ella y después nos vamos al análisis más profundo de la gobernación. Calderón es juramentada como gobernadora, convirtiéndose en la primera mujer en ese cargo en Puerto Rico. Eso ocurre el 2 de enero del 2001. De marzo a abril de 2001, presentación de las estrategias para intervenir las comunidades especiales tras aprobarse la ley número 1/2001 para el desarrollo integral de las comunidades especiales. Esto definió una de sus principales políticas de gobierno. Julio de 2001, referéndum de la isla Vieques, de la isla Nena, sobre el cese de los ejercicios de la Marina de Estados Unidos. Más del 2 de cada 3 puertorriqueños viequenses votaron a favor de el cese inmediato de los ejercicios. Esto fortaleció su imagen como gobernadora, que defiende la salud y derechos de ciudadanos frente a la presencia militar. En el 2002, aprobación de la ley para institucionalizar la oficina de la Procuradora de la Mujer, que refuerza los derechos de la mujer. Curiosamente, luego de todo esto, en medio del 2003, Calderón anuncia que no buscará la reelección en el 2004. Indicador político de que su administración sería de un solo término, con posibles implicaciones en continuidad política. El 19 de julio del 2004 se activa la Guardia Nacional de Puerto Rico para apoyar las labores de la policía. Hay que recordar que Pedro Rosselló también utilizó la Guardia Nacional y el 2 de enero del 2005, fin de su mandato. ¿Ok? Vamos entonces a hablar un poquito en el contexto general del cuatrenio 2001-2005. Situación económica heredada, crecimiento lento tras la recesión de finales de los 90, deuda pública en ascenso y desempleo por encima del 12%. Prioridad declarada, un gobierno limpio, justo y sensible a la pobreza. Ejes centrales, ética pública, justicia social, desarrollo comunitario, vivienda y calidad de vida. Lema de campaña, un gobierno de valores, infraestructura y desarrollo económico. Logros, continuó algunos proyectos de infraestructura iniciados bajo Rosselló, pero cambió el enfoque hacia mantenimiento y planificación urbana más responsable. Impulsó obras de saneamiento ambiental y de vivienda en comunidades rurales. Fomentó alianzas público-privadas moderadas, pero con cautela por críticas a privatizaciones anteriores, por ejemplo, Telefónica. Lanzó el Plan de Desarrollo Económico 2002-2006 enfocado en turismo cultural y revitalización urbana, especialmente en el Viejo San Juan y Ponce. Dificultades, falta de inversión a gran escala y burocracia en permisos. La economía de Puerto Rico creció apenas un promedio anual de 1.8%, muy por debajo de los niveles previos al 2000. Disminución del empleo en manufactura tras la eliminación gradual de incentivos federales, sección 936. En cuanto a las finanzas públicas, promovió una administración más transparente, revisando contratos públicos, micromanagement. Redujo parcialmente el déficit estructural heredado. No detuvo el crecimiento de la deuda, que superó los $35,000 millones en el año 2004. Implementó controles de gasto y mayor fiscalización en agencias, aunque sin reformas fiscales de fondo. Aumentó la inversión social, lo que tensó el presupuesto de los últimos 2 años. Evaluación general, finanzas un poco más ordenadas que antes, pero sin cambios estructurales profundos. Siguió bastante igual. Política ambiental y territorial, fuerte compromiso ambiental, creó la Oficina de Política Ambiental, amplió la designación de reservas naturales, por ejemplo, el Corredor del Noreste,
promovió legislación para la protección de cuencas hidrográficas y zonas costeras, reforzó la política sobre el control de vertederos, contaminación, aunque con resultados limitados en municipios con recursos escasos. En cuanto al desarrollo humano y política social, programa de comunidades especiales. Este programa de comunidades especiales fue como la bandera, entre otros, de lo que fue la administración de Sila María Calderón. Este proyecto surge en un marco legal, la Ley 1 de 2001. Esta ley se llama la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales. Fue firmada en marzo de 2001. Creó la Oficina del Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, OFSA, luego OTSEC, y el Fondo para el Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades Especiales. El objetivo declarado fue identificar comunidades, que inicialmente fueron 686, y desarrollar proyectos liderados por los propios residentes. Dotación y promesa de inversión. El gobierno anunció imputó recursos por cientos de millones de dólares. En algunos resúmenes se mencionan que el plan presentó o representó hasta 1.000 millones de dólares de compromiso en distintos instrumentos e impulsó 784 proyectos reportados tempranamente a diciembre de 2001. El objetivo numérico señalaba la creación, ejecución de miles de microproyectos en las comunidades especiales. El objetivo y el modelo de intervención era un modelo bottom-up, autogestión, promover que las propias comunidades identifiquen prioridades y gestionen proyectos con apoyo técnico y fondos públicos, combinar capital público, privado y apoyos de ONG. ¿Qué se iba a intervenir? Agua, alcantarillado, acera, vivienda, espacios comunitarios, capacitación laboral, microempresas y fortalecimiento del tejido social. Se identificaron 686, llegarían luego a 742 proyectos en cartera al 2001, 784 proyectos en diferentes etapas, diagnóstico, etcétera. Fondos asignados, y por ahí sí menciono unos cuantos números, que no me voy a concentrar en eso. Logros y concretos y aspectos positivos. Política pública institucionalizada. Se le dio un enfoque a la pobreza y a las comunidades marginadas. Se le dio una visibilización a la pobreza urbana y rural. Y hubo una movilización comunitaria. Críticas. Los proyectos, muchos de ellos no fueron completados. Hubo desviación de fondos. Múltiples reportes periodísticos y analistas posteriores indicaron o señalaron que varios proyectos nunca se completaron o se ejecutaron de forma parcial. Hubo denuncias públicas de mala administración y en algunos casos acusaciones de desfalco en etapas posteriores. La percepción pública fue que el programa quedó con promesas no cumplidas. Capacidad institucional limitada. OFSA y OSEC tuvo problemas de capacidad técnica y administrativa para supervisar cientos de proyectos simultáneos, lo que generó retrasos y subcontrataciones opacas. Estudios académicos apuntan que la implementación del bottom-up no siempre contó con el acompañamiento técnico. Fiscalidad y sostenibilidad. La escala de recursos comprometidos tensionó el presupuesto. Además, algunos fondos vinieron en forma de líneas de crédito o compromisos que exigían repago o con financiamiento municipal. Críticas políticas. Opositores y analistas independientes criticaron la lentitud en la ejecución, la priorización política de proyectos y la falta de indicadores claros de impacto para medir reducción efectiva, etcétera, etcétera. Sigamos en nuestro análisis. Entonces, en cuanto a educación, promovió la modernización de planteles y un enfoque comunitario en escuelas. Aumentó el salario básico de maestros, reforzó los programas de tutorías y becas para estudiantes de escasos recursos. Sin embargo, no se lograron mejoras significativas en los resultados de aprovechamiento académico. Salud, se reformó la tarjeta de la salud, heredada para ampliar acceso y control de costos. Implementó campañas de prevención para la diabetes, el HIV y la violencia doméstica. Mejoró la infraestructura de hospitales regionales, pero enfrentó críticas por lentitud de pagos a proveedores.
En cuanto a la mujer y la equidad, primera gobernadora del país, promovió la legislación de apoyo a mujeres trabajadoras, reforzó la oficina de la Procuradora de la Mujer y programas de microempresa femenina y adiestramiento. Ética y lucha contra la corrupción. Estableció la Oficina de Ética Gubernamental con más autonomía, redujo el número de contrataciones directas y favoreció procesos competitivos. Investigó contratos de administraciones anteriores, específicamente la de Pedro Rosselló, y presentó casos ante justicia. Aunque no eliminó el programa de raíz, su discurso de limpieza ética cambió la conversación pública. En cuanto a seguridad, los homicidios siguieron en ascenso. Al año 2001 superó los 780 casos, reformó parcialmente la Policía de Puerto Rico e incrementó colaboración con la Guardia Nacional ya en el año 2004. Mejoró programas de prevención y comunidad segura, pero con resultados limitados. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, se mantuvo en su defensa del Estado Libre Asociado y logró, su mayor logro simbólico fue la salida de la Marina de Vieques en el año 2003, considerada una victoria del movimiento pacifista y autonomista. Evaluación cuantitativa general: economía regular, crecimiento bajo, política fiscal prudente. Pobreza, moderada mejora, reducción leve de 48% a 44%. Corrupción, mejora relativa, sin grandes escándalos, fortalecimiento institucional. Salud, mixta, reformas parciales, sin saltos en resultados. Salud, aceptable. Cobertura más amplia, pero con déficit administrativo. Infraestructura, limitada. Proyectos sociales más que macroobras. Seguridad, insuficiente. Homicidios altos, percepciones de seguridad. Hablemos ahora un poco del Blue Ribbon, algo que fue bastante controversial durante su administración. El Comité del Listón Azul, o Blue Ribbon, fue un organismo especial de investigación creado en el 2001 por una orden ejecutiva de la gobernadora Cira María Calderón, con el propósito de examinar posibles actos de corrupción, irregularidades administrativas y mal uso de fondos públicos en el gobierno anterior, el de Pedro Rosselló González, del Partido No Progresista. Su nombre, Listón Azul, hace referencia al listón simbólico que representa transparencia, limpieza, honestidad. Azul. PNP, el PNP, el color predominante es el azul. Fundamento y objetivos oficiales. Creado mediante una orden ejecutiva 2001-01 en los primeros meses del 2001. Objetivo: investigar irregularidades administrativas, promover la ética y la transparencia, referir casos al Departamento de Justicia o al Contralor si se hallaban violaciones de ley, recomendar medidas para prevenir corrupción futura. Su carácter no era judicial, no tenían poder para acusar, su función era investigativa y consultiva. Composición: el comité fue integrado por ciudadanos independientes y profesionales destacados, escogidos por su reputación ética y experiencia. Tuvieron a David Noriega Rodríguez, el legislador independentista y abogado, presidente del comité; Nélida Jiménez Vázquez, abogada y exfiscal general; y Manuel Díaz Saldaña, contador público autorizado, que fue el contralor. Otros asesores técnicos y auditores se incorporaron según los casos investigados. Los miembros eran parte del gabinete, lo que pretendía garantizar autonomía. Hallazgos: Blue Ribbon analizó decenas de contratos y programas del gobierno de Rosselló entre el 93 y 2001. Entre los más notorios: uno de la Autoridad de Energía Eléctrica, contratos otorgados sin licitación, referencias al Departamento de Justicia. Departamento de Educación, contratos multimillonarios con empresas privadas de tutorías y mantenimiento. Se hallaron sobreprecios y favoritismo. Autoridad de Carreteras y Transportación, ACT, costos inflados en autopistas y obras de tren urbano. Críticas severas a manejo de fondos y contratistas, los llamados amigos del alma. La Puerto Rico Telephone Company, proceso de privatización en el 1998, señalamiento de opacidad y trato preferencial hacia GTE, hoy Verizon. Compañía de fomento industrial, incentivos otorgados a empresas sin controles adecuados.
Recomendaciones de auditoría adicionales. Los informes se publicaron parcialmente entre el año 2001 y 2003. Algunos fueron entregados al Departamento de Justicia y al Contralor de Puerto Rico. Repercusiones. Comité fortaleció la imagen de Sila María Calderón como gobernadora comprometida con la limpieza gubernamental. Sin embargo, el PNP acusó al comité de ser un instrumento político usado para perseguir a figuras del gobierno anterior. Algunos casos no prosperaron judicialmente, lo que debilitó la percepción del comité. Ejemplo, varios referidos no se resultaron en acusaciones criminales por falta de evidencia procesable o porque los actos, aunque éticos, cuestionables, no constituían delitos según el Código Penal. Evaluación técnica, transparencia y mensaje público positivo, reforzó la cultura de rendición de cuentas. Impacto judicial real limitado, pocos casos terminaron en condena. Vuelvo a repetir esa parte. Impacto judicial real limitado, pocos casos terminaron en condena. Y lo repito una tercera vez. Impacto judicial real limitado, pocos casos terminaron en condena. Impacto político, seguramente que alto. Alteró el discurso público sobre la corrupción. Percepción partidista, dividida. El PPD lo vio como un acto simbólico y ético. El PNP lo denunció como una persecución política. Legado y continuidad, el Blue Ribbon se disolvió al final del mandato de Calderón en el año 2005. Sin embargo, sus informes impulsaron reformas administrativas y licitaciones de contrato, nuevas regulaciones éticas y auditoría, la creación de protocolos de transparencia posteriores en la Oficina de Ética Gubernamental. A lo largo plazo, el término listón azul quedó en la memoria política de Puerto Rico como un sinónimo de investigación anticorrupción, aunque pocos casos terminaron en condena. Conclusión analítica, el Blue Ribbon fue una de las expresiones más claras del enfoque moral de Sila María Calderón, o lo que ella pretendió ser. Gobernar con valores y limpiar la casa antes de construir sobre ella, aunque su impacto judicial fue limitado, cambió el tono político del país, introdujo una nueva cultura de auditoría ciudadana y marcó una diferencia entre su gobierno y el de Rosselló, aunque, vuelvo a repito, pocos casos terminaron en condena. En términos históricos, fue una de las primeras comisiones anticorrupción modernas en Puerto Rico con alcance mediático. Muchos de los casos, esto del Blue Ribbon se hizo un poquito complicado porque tuvo un alcance, se llevaron los casos, muchos de los casos no prosperaron, no hay evidencia y pues como dije, muchos de los casos no se procesaron y dividió, más que nada dividió a la gente. O sea, el partido PNP se sintió perseguido. Claro, el Partido Popular, como están ejerciendo la política, pues se sienten bien. Pero el Partido PNP, pues, debido al Blue Ribbon, su nombre, ¿verdad? Pues se sintieron perseguidos por este tipo de administración. Y hay analistas, por ejemplo, como Dávila Colón, que lo critica fuertemente. Esto de Blue Ribbon fue una persecución contra PNP y que, pues, ¿verdad? Mucha gente inocente fue afectada y tuvieron que pasar dolorosos procesos judiciales debido a este sistema. ¿Okay? Bueno, espero que te haya gustado este análisis. Espero que me haya mantenido lo más posible, ¿verdad? Dando los datos en cuanto a la gobernanza de Sila María Calderón. Yo entiendo que todos los gobernadores, ¿verdad? Buscan lo mejor para el país desde sus diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y Sila María Calderón, pues, demuestra cómo el Partido Popular Democrático va decayendo. Sila María Calderón, luego de establecer comunidades especiales, Sila María Calderón, luego de establecer el Blue Ribbon, Sila María Calderón, luego de hacer tantas cosas, como quiera que sea, no pudo lanzarse a la reelección. ¿Entiendes? Sus números, imagino que en esas encuestas internas no daban. ¿Ok?
Tal vez pudo haber pasado en el caso de Sila María Calderón, para evitar la primaria, pues ella misma cede y entra otra persona, que en este caso entra Aníbal, que realmente querían al papá de Pablo José, pero él después se retiró y Aníbal pues continúa el derrotero. Y tal vez pues, ¿verdad? Algo así similar está haciendo el Partido Nuevo Progresista. Tienes el candidato, cuando vemos los números que está escocotado, pues o se van a primaria o simplemente cede, pero en caso de los PNP siempre se van a primaria. Así que pues, del año 2000 en adelante, gobernar a la isla no ha sido fácil y hay unos retos que van más allá del quehacer y de la administración de muchos candidatos. ¿Okay? Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos en la próxima. Bye.